Vamos a continuar entonces con la segunda parte de esta masterclass sobre la sensibilidad clitoridia y el orgasmo, tomando como base el estudio publicado en diciembre del 2019 en el Journal de Medicina Sexual sobre la deficiencia de sensación genital y las disfunciones sexuales orgásmicas en las mujeres. En la parte anterior habíamos conversado un poco, habíamos repasado los conceptos de disfunciones sexuales femeninas, específicamente el tema de la anorgasmia, y habíamos resaltado la importancia del clítoris como el principal órgano genital femenino sexual y indispensable su estimulación para la producción del orgasmo genital femenino. Recuérdense que hay también orgasmos extragenitales, pero en el caso del orgasmo genital, es decir, el que sea por estimulación genital, sea masturbación, sea penetración, la principal fuente es la estimulación directa o indirecta del clítoris, aunque también otros puntos de la zona vaginal, como el punto K, el punto A, el punto Q, etcétera, pueden de alguna manera producir, pero en menor cuantía, estimulación suficiente para desencadenar un orgasmo. Ahora bien, en relación específicamente al orgasmo femenino genital de origen clitoridio, que representa la mayoría, entonces se hizo un estudio, era lo que veníamos estudiando en la parte anterior, donde se comparó la sensibilidad vibratoria y térmica tanto de la vagina como del clítoris, comparando dos grupos, el grupo de mujeres anorgásmicas y el grupo de mujeres con otras disfunciones sexuales femeninas. Y en este estudio se logró determinar una hiposensibilidad clitoridia marcada por un aumento de los umbrales de excitación y por lo tanto una necesidad, una hiposensibilidad expresada en una necesidad de tener que estimular de forma más intensa, tanto térmica como vibratoriamente, al clítoris para poder conseguir una mayor sensibilidad en las mujeres anorgásmicas frente a las mujeres que no tenían anorgasmia. También se determinó en esta parte que habíamos repasado anteriormente, se determinó en este estudio que las mujeres con anorgasmia suelen tener mayor posibilidad de desarrollar simultáneamente un trastorno de la excitación sexual subjetiva, es decir, que sean capaces de erotizar las sensaciones y, como decimos nosotros, encenderse eróticamente. También cuando tienen estos trastornos de sensibilidad clitoridia y están muy asociados o se presentan de forma muy a la par con los trastornos del orgasmo. Haciendo este pequeño resumen de lo que habíamos discutido en la parte anterior, este grupo de estudio se logró determinar que tenía umbrales sensoriales vibratorios más altos para el clítoris con respecto a el grupo control que no tenían orgasmia, es decir, que requerían una estimulación mucho más intensa para poder percibir la sensación orgásmica. Y obviamente esto tiene que ver con un tema de hiposensibilidad. Estos hallazgos apoyaron un papel en el clítoris en la obtención del orgasmo sexual y una posible causa fisiológica de la anorgasmia, más allá de las causas psicológicas demostradas. Como les había comentado, hasta ahora se ha hecho mucho hincapié específicamente en el caso de la anorgasmia que el componente cognitivo-conductual, los factores emocionales, psicológicos, la ansiedad, el estrés, la erotofobia, contribuían de una manera mucho más cuantitativamente significativa como aportes o causas únicas o concurrentes para el desarrollo de trastornos orgásmicos. Y si bien se reconoce el papel de algunas patologías orgánicas en la anorgasmia, siempre había que relegado a segundo plano. Bueno, este paradigma hoy en día está cambiando con estos estudios porque se ha visto que pueden existir causas orgánicas en una disminución de la sensibilidad de las fibras nerviosas, específicamente del clítoris en este caso, y que pueden también llevar a una dificultad de estas mujeres a alcanzar el orgasmo por requerir, independientemente de sus condiciones emocionales, erotofílicas, etc., pueden requerir una estimulación de mayor intensidad para poder llegar al orgasmo. Prácticamente se convertiría como un síndrome de motoneurona inferior que se observa en algunas alteraciones neurológicas que son poco frecuentes, que tampoco son tan sencillas de diagnosticar. Los umbrales sensoriales vibratorios vaginales no diferían significativamente entre los grupos, es decir, que la sensibilidad vaginal no aportó
mayor relevancia entre el grupo anorgásmico y el orgásmico, lo cual nos termina de decantar que efectivamente el clítoris es la teoría de que el clítoris es el órgano sexual genital por excelencia en la mujer para la obtención de placer y para el orgasmo. No es la vagina es fundamentalmente un órgano reproductivo, si bien el clítoris termina entrando dentro del complejo anatómico de la pared vaginal superior, ya que forman un solo bloque. O sea, el clítoris, a pesar de que está en lo externo, pero él también penetra en las capas de del techo o de la pared superior del canal vaginal, ya que él se monta sobre la uretra femenina y pues conforman un solo bloque de estimulación. Por eso es que la penetración vaginal indirectamente puede estimular el clítoris y una mujer puede llegar al orgasmo mediante la penetración sin manipular el clítoris, ¿no? En ese caso es por una estimulación indirecta. Ahora, esto no significa que la respuesta vaginal no debe evaluarse en las disfunciones sexuales. O sea, sí tiene su importancia, pero el hallazgo de que no hubiesen diferencias significativas en la estimulación vibratoria y térmica entre los grupos anorgásmicos y de no anorgásmica en la estimulación vaginal, cosa que sí ocurrió en el clítoris de manera diferencial, nos refuerza la hipótesis de la necesidad y la importancia de la estimulación clitoriana para la obtención de placer y de orgasmo, y que si ese clítoris tiene algún trastorno neurológico de sensibilidad, obviamente esto nos va a contribuir al desarrollo de una anorgasmia más allá de los aspectos psicoconductuales y emocionales de la mujer. No se descarta la presencia de patologías orgánicas, especialmente de origen neurosensitivos, concurrentes en las pacientes con anorgasmia, las cuales no fueron evaluadas específicamente en este estudio. Recuérdense que a veces este tipo de patologías, primero, son poco frecuentes, segundo, requieren estudios especiales, por ejemplo, como algunas patologías como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, muchas neuropatías periféricas sensitivas, la diabética, por ejemplo. Todos estos factores no fueron estudiados en este estudio en particular, pero no se descarta la posibilidad de que alguna de estas mujeres con estas hiposensibilidades en el fondo fuesen realmente la expresión de un trastorno neurológico orgánico no suficientemente diagnosticado o no suficientemente investigado. En este estudio, las mujeres con anorgasmia mostraron una sensación disminuida en su clítoris y requirieron estímulos vibratorios locales más intensos que las mujeres con otras patologías. También se mostró una posible asociación entre el déficit sensitivo y el trastorno de la excitación, es decir, no solamente afectaba el dominio del orgasmo, sino de la excitación sexual subjetiva. Y obviamente que también podía tener un impacto en la excitación sexual de carácter objetivo, que es la lubricación. O sea que no solamente se confinaba esta hiposensibilidad a producir anorgasmia, sino que también se veía estadísticamente asociado a los trastornos de excitación sexual subjetiva. Aunque no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de estudio y el estudio control, entre la relación con la estimulación vibratoria de la vagina, esta conclusión no contradice la importancia y el papel de la vagina en la etiología o la patofisiología de la disfunción sexual. Acá nos vuelven a recalcar entonces que si bien el clítoris continúa demostrando que es el principal órgano sexual para la obtención del placer femenino genital y alcanzar el orgasmo, y por lo tanto su hiposensibilidad, que fue lo demostrado en este estudio, nos aumenta la posibilidad de anorgasmia, tampoco se descarta que no es que la vagina sea inútil en el proceso sexual del placer y la obtención genital para alcanzar el orgasmo, sino que tiene un papel más secundario. El papel de la vagina en el orgasmo es menos central que el del clítoris. Los datos considerables apoyan esta explicación y existe un consenso general en que el orgasmo clitoridio es mucho más fácilmente alcanzado que el orgasmo vaginal, el cual se refiere al orgasmo que se produce sin la estimulación clitoral directa. Concluimos diciendo que el clítoris es el órgano sexual femenino del placer sexual para alcanzar el orgasmo por vía vaginal, y este estudio así lo reafirma. Tienen el paper a su disposición y para esta masterclass la discusión queda abierta. Muchísimas gracias por su atención.